Lo que vamos a ver en esta experiencia es el funcionamiento de una bobina de Tesla, que es un generador de alta tensión que fue diseñado por Nikola Tesla a finales del siglo XIX. Estas bobinas admiten diseños muy variados y el que nosotros tenemos es un diseño muy modesto en el sentido de que conseguimos diferencias de potencial pequeño comparadas con las que se obtienen de ordinario con este tipo de aparato. La razón por la que nosotros hemos hecho una bobina que consigue diferencias de potencial tan pequeñas es que el trabajar con estos generadores entraña muchos peligros y de esta manera, aunque es peligroso y hay que tener precaución, minimizamos el peligro tanto al construirlo como al hacer la demostración. Nuestra bobina está constituida por, vamos a enchufar ahora esto a la red, tomamos la corriente de la red eléctrica y la corriente llega a un transformador ordinario, donde el voltaje que sale ya es más alto que el que nos da la red. Para conseguir aumentar más el voltaje, utilizamos un circuito amplificador que está constituido por este puente de diodos que tenemos aquí y este condensador. El puente de diodos me da una corriente rectificada que tiene un rizado. Para minimizar el rizado es por lo que se tiene que poner el condensador aquí. Y esto, como os digo, consigue elevar la diferencia de potencial. La bobina propiamente dicha es todo lo demás y está constituida por este condensador de aquí, el ruptor, que ahora explicaré en qué consiste, y nosotros hemos cogido esto que es una bobina de encendido. En el interior de la bobina de encendido lo que tenemos es dos bobinas con distinto número de espiras, una pocas espiras y otra con muchas espiras. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es de la siguiente manera. Tenemos un circuito que es el primario, constituido por este condensador, el ruptor y la bobina con el menor número de espiras. Entonces nosotros, el ruptor en nuestro caso es bastante artesanal, está formado por una escofina que unimos a un conductor. Cuando yo paso el conductor por la escofina, como esta tiene salientes, cierro y abro constantemente el circuito, de tal modo que dejo pasar corriente o no muchas veces cuando paso el conductor sobre la escofina. Eso produce que el condensador haya un proceso de carga y descarga en el condensador. Como hay un proceso de carga y descarga en el condensador, en la bobina del primario la intensidad de corriente está variando. Es decir, lo que consigo es tener un circuito oscilante, un circuito, lo que se llama un circuito LC oscilante. Esa variación de la intensidad en la bobina del primario lo que hace es que se produzca una variación del flujo del campo magnético. Al lado de esa bobina hemos dicho que tenemos otra con un número de espiras mayor, que es la bobina del secundario. La variación del flujo del primario hace que también haya una variación de flujo en el secundario y que se genere una corriente, pero esta corriente, al ser esta bobina de más espiras, pues es de una tensión más elevada. Lo ordinario sería que aquí a la salida pusiéramos un toroide y ese toroide no necesitaría nada más porque la diferencia de potencial que se obtiene con bobinas más estándares que esta es tan grande que ioniza el aire y de ella se ven ya que salen unos rayos. Nosotros, como conseguimos diferencias de potencial más pequeña, a nuestra salida de la bobina del secundario, que es esta, le hemos de enfrentar otra punta de metal para conseguir una diferencia de potencial suficientemente grande para en esta zona ionizar el aire, es decir, volver el aire de esta zona conductor y que veamos el salto veamos el rayo cuando se ioniza el aire. Vamos a ver cómo funciona. Simplemente tenemos que conectar y, como decía, lo que tenemos que hacer es hacer pasar el conductor por la escofina y vemos cómo efectivamente aparece un rayo entre estas dos puntas. Podríamos cambiar este conductor que tenemos aquí por la bombilla que tenemos aquí también unida a una parte metálica y se vería el mismo efecto. Vemos como de la bombilla, al ponerlo cerca de las puntas de esta otra punta, saltan unos rayos, también debido a la diferencia de potencial que se ha establecido.
Para construir mi bobina voy a emplear cable, hilo de cobre, que en mi caso es de medio milímetro, un tubo de PVC, este es de 25 y está cortado a una medida de un poco más de 20 centímetros. En la parte superior voy a necesitar una pieza metálica que conviene que no tenga aristas ni puntas, por lo que lo voy a hacer con una pelota rodeada de papel de aluminio. Voy a necesitar un diodo LED. Los LED tienen dos patillas, una más corta que otra, y se conecta para que luzca la patilla corta mirando al polo negativo de la pila y la patilla larga al polo positivo. Voy a utilizar también una resistencia, valores entre 10 y 40K funcionan, yo la tengo de 22K. Un transistor de potencia, los transistores tienen tres patillas y en este caso la patilla de la izquierda es la base, la patilla central es el colector y la patilla de la derecha es el emisor. Además, voy a necesitar un disipador de calor para el transistor. Lo primero que voy a hacer es la bobina del secundario enrollando el hilo de cobre en el tubo de PVC. Sujeto los extremos con un poco de fixo y voy enrollando, procurando que las vueltas no se monten unas encima de otras. Con estas medidas que estoy usando yo, de un tubo de unos algo más de 20 centímetros de largo y el hilo de cobre de medio milímetro, me sale una bobina con algo más de 300 vueltas, unas 330, 340 vueltas. Una vez que ya tengo la bobina hecha, voy a lijar con un poquito de papel de lija los extremos del hilo de cobre para quitarles el esmalte y poder conectarlos. Ahora voy a preparar la pieza superior de la bobina envolviendo la pelota con el papel de aluminio y conectando el extremo superior del hilo de cobre que ya previamente le he quitado el esmalte con un poquito de fiso al papel de aluminio. Ahora voy a atornillar el transistor al disipador de calor. Voy a utilizar una protoboard para no tener que soldar mis componentes en la que ya he colocado el transistor y ahora voy a conectar el LED. Lo voy a hacer de manera que la patilla corta, el cátodo, esté en la base del transistor y la patilla larga en el emisor que a su vez se va a conectar al polo negativo. De esta forma el LED va a quedar conectado al contrario de cómo se conecta normalmente. Voy a conectar ahora la resistencia. Una de sus patillas va junto a la base del transistor y la otra la voy a colocar un poco más a la izquierda, donde posteriormente voy a conectar el positivo de la alimentación. Voy a enrollar ahora la bobina del primario. Voy a dar 2 o 3 vueltas y yo la he enrollado en el mismo sentido que el secundario. En este caso tengo que conectar la parte superior de la bobina del primario al colector del transistor y la parte inferior al positivo de la alimentación. En caso de que la hubiera enrollado en sentido inverso a la bobina del secundario, tendría que hacer también al revés, conectar la parte de arriba al polo positivo de la alimentación y la parte de abajo de la bobina primaria al colector del transistor. Por último voy a conectar el extremo inferior de mi bobina secundaria del hilo de cobre a la base del transistor. Y este es el circuito. Ahora ya solo tengo que encontrar el punto óptimo de funcionamiento de la bobina, poniendo o quitando vueltas a la bobina primaria. En su punto óptimo de funcionamiento, cuando la bobina del secundario ha entrado en resonancia, las bombillas o tubos fluorescentes van a permanecer encendidos a una mayor distancia de la bobina. Yo lo voy a comprobar gracias a que mi fuente de alimentación también me mide la intensidad. Cuando yo arrimo una bombilla y la intensidad disminuye, eso quiere decir que la bobina no está todavía en su punto óptimo de trabajo. Dando algunas vueltas más, consigo que al acercar una bombilla la intensidad no descienda o incluso aumente. Entonces ya así la bobina del secundario está en su punto óptimo de trabajo. Este punto óptimo de trabajo debería estar en un rango entre las 3 y 10 vueltas de la bobina del primario. En mi caso, con 7 u 8 vueltas encuentro ese punto óptimo de funcionamiento. Y la bobina ya está lista para utilizarla, bien con tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo,
Con bombillas de incandescencia puedo conseguir unos arcos bastante bonitos. Y también es capaz de encender lámparas LED. La bobina funciona mejor cuanto más alto es el voltaje y además funciona mejor con fuentes de alimentación que con pilas o baterías que tienen una resistencia interna más grande.